Voy a ir presentando, en este caso está Analía Cáceres, docente de nivel inicial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Analía, gracias Hola, por Walter. venir. Hola a todos. Sí, seño de jardín del primer ciclo. Y bueno, granito que podamos sumar, bienvenido sea. Salita De dos de 2, los años, más peques. los más peques. Pero lo importante que es justamente detectar a tiempo todo esto que acontece en los niños. Sí, 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 es fundamental llegar a tiempo, Sí, eso. sí, sí, sí. Estamos con Viviana del Barco, mamá, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo buenas va? tardes, ¿qué tal? Muy buenas Bien. tardes. ¿Tu pequeña, el nombre? Ángeles, Ángeles. 8 años, 8 años. Y así es. bueno, también contar, cuando vino por primera vez Carolina nos contó por ahí su experiencia desde mamá y cómo muchas veces por ahí teníamos las experiencias contadas desde el punto de vista de los profesionales, ¿no? Pero no del que vive día a día. Del día a día, tal cual. Exacto. Sí, a ver, Caro me ha acompañado una cantidad, o sea, Ujú. independientemente de esto, somos amigas de hace mucho tiempo, así que hemos transitado juntas bastante tiempo. Nunca me voy a olvidar. Quiero contar esto en especial porque siento que al fin se está formando algo en esta ciudad sobre esto. Las familias que estamos en esto, yo creo que la mayoría nos sentimos solos. Uno trata de buscar, de leer, de saber, de preguntar. Siempre hay gente, siempre, Walter, hay gente. Ujú. En mi caso, Caro fue muy importante para mí. Ella ya había empezado el camino antes que yo, y así otros profesionales, qué sé yo. Gracias a Dios está internet, entonces uno puede buscar, tratar de saber, pero solo uno sabe lo que se vive, ¿no?, dentro de una casa, y los profesionales por supuesto que nos ayudan, pero es un ratito durante la semana, Yo y el creo que resto de la necesitan, semana claro, necesitan el apoyo de otros padres que es, están en la misma situación, es ¿no? buscar una palanca, Ujú. porque hay días que son hermosos, fáciles, Claro. como le debe pasar a la mayoría de los padres con niños que no tienen un diagnóstico, que son fáciles, y hay días que son muy complicados, pero de esto se sabe muy poco. No sé si se sabe muy poco. Yo en su momento, cuando hablaba con el pediatra de mi hija, tampoco sabía guiarme, hasta que, bueno, uno va encontrando, yo creo que todos los papás buscan incansablemente hasta encontrar cosas para ayudar, ¿no? Solo que hay veces que por ahí, qué sé yo, cercanías a lugares más complejos, por ahí tienen más ayuda, uno por ahí está más en el norte, no tenemos acceso a diversas, qué sé yo, estudios, cada vez hay más cosas para investigar, para ir tratando paralelamente, porque el abordaje es, como lo dijeron siempre, Sí. desde que estoy escuchando estas charlas, es integral, digamos, es todo, es conducta, es alimentación, es cómo uno lo trata, es el salir a la plaza y ver, toparse con la realidad que uno, qué sé yo, es distinto, ¿no? Uno necesita la empatía del otro Tal cual. y sostener, digamos, ser fuerte, porque tenemos que sostener a la familia, somos los padres, los hijos, los hermanos, porque Y más cuando hay hermanitos por eso, detrás. porque también, Claro. exacto, está toda la familia detrás, Sí. abuelos, tíos, ellos por ahí se van interiorizando, pero en la medida que uno puede, no siempre Ujú. es tan completo, ¿no? También tenemos a la docente de educación primaria, Elizabeth Armando, quien está también con nosotros. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo Hola va? Walter, ¿cómo te va? Muy bien. También desde el punto de vista de los docentes es todo un desafío tener chicos integrados. ¿Vos los tenés? ¿En qué escuela estás dando clases? Yo estoy en segundo grado de la escuela Pablo Pisurno 443, o sea, Ujú. el primer ciclo. Y bueno, también nos pasa, como dijeron las mamás, te ponen un chico en el aula sin información. El docente no está preparado, ya sabemos, depende todo de lo que nosotros querramos interiorizarnos y la empatía que tengas, porque no te dan herramientas, nada. Lo único que por ahí te dicen, bueno, vas a estar acompañado de la docente de la escuela especial. Lo primero que hacemos, nos agarramos de ahí y de la familia es importantísimo.
pero es como dicen ellas, es todo un desafío. Por ejemplo, en mi caso, yo lo primero que hice, ya también, antes de que empiecen las clases, visité la familia, me entrevisté con el niño, tratar de conocerlo, le pedí todo su historial, cómo había sido el diagnóstico, interiorizarme, qué cosas le gustaban, qué cosas les molestaban. Traté de conocer primero eso, la familia, y partir de ahí, ir viendo el día a día. Es difícil por ahí cuando no tenés herramientas. Días atrás nos decía Carolina qué importante es poder estar a la par del docente y darles herramientas. Hoy tuvo este problema, hoy se siente mal por esto, porque muchas veces por ahí no comprendemos la actitud del día porque no conocemos qué es lo que le pasó, ¿no? El diario vivir. Es re importante porque vos tenés que actuar en el momento, por ahí no sabés si estás haciendo mal, si lo estás perjudicando. Claro. Es una responsabilidad muy grande, vos lo que más querés es proteger al niño, pero a la vez tenés otros, por ejemplo en mi caso tengo 20, y tenés que cuidar a todos, Claro. y tenés que estar para todos de la misma manera. Pero bueno, es eso, es el día a día ir conociendo. Una de las cosas que también yo busco, por ejemplo, es primero establecer un vínculo con el chico, que él me adquiera confianza, que yo lo sepa entender. Primero eso, no voy tanto a lo que no me interesa tanto lo que él puede hacer en clase o no. Primero es conocerlo como persona, que le hace bien, que hay chicos que son todos diferentes. Yo he tenido otros chicos, a algunos les gusta que lo toquen, otros no quieren que lo toquen. Claro. Son todos diferentes, no podés decir hay esta característica para estos chicos, no. En mi caso yo veo que son todos diferentes, entonces no te sirve si vos tuviste el año anterior uno. El que viene seguro tiene otras particularidades que vos tenés que conocer. Analía, Sí. días atrás nosotros hablábamos acerca de la importancia del jardín, de poder conocer desde la salita de 3, decía yo, y claro, me había olvidado que hay escuelas que tienen salita de 2. Sí. ¿Y cómo hacen ustedes? Porque muchas veces por ahí ya llegan con el diagnóstico y otras veces ustedes son los que por ahí alertan a los padres acerca de ciertas conductas. ¿Cómo se hace para individualizar? Nosotros tenemos entrevistas, se llaman entrevistas iniciales, que ahí nos cuentan todo el historial del niño, médico, personal. En base a eso sí, tenemos niños que ya vienen con el diagnóstico y hay otros que no. A lo largo de, creo que soy la más antigua en la sala de 2, creo que voy como 8 años ya en la sala de 2, y cada vez hay más niños con esta condición. Es muy difícil como seño tener que decirle a los papás, pero cuanto antes lo hagamos mejor. Claro, el diagnóstico temprano. Sí, ahí está aquel papá que lo acepta, está aquel papá que no lo acepta, que va a consultar otros especialistas, que es lo que nosotros hacemos, ¿eh? Nosotros no diagnosticamos. Nosotros Claro. lo que hacemos son observaciones de distintos comportamientos que va teniendo el niño y que encuadran en esta condición. Y si bien, como dijo Piti, perdón, yo te conozco como Está Piti. Sí, yo también. Está bien, está bien. Como dijo Piti, Evité decirle Piti del primer momento, pero bueno, es como la conocemos. Las características son generales, porque la verdad que año a año me toca a uno que le gusta que lo acaricien, a otro que no. Pero, no sé, a mí me pasa, en el primer ciclo es todo muy corporal, es todo muy Claro. demostración de afecto. Entonces, nunca me pasó eso, que ni un niño quiera que lo abrace. Todo lo contrario. Otra característica que dicen de no mirar. Ujú. Lo primero que yo hago cuando entran todos los niños es ponerme a la altura de ellos y mirarlos a todos. Claro. A todos. Y mi alumno espera eso. Claro. Nosotros hacemos adecuaciones. Él empieza con un horario reducido. Él ingresa cuando ya todos los otros están en Claro. condiciones de que él entre, que haya silencio. Ya están calmos. Claro. Ujú. Porque a veces puede surgir en otro niño que entre con rabietas, que está Sí, sí. enojado, que está con sueño. Y esto dificulta que vos te puedas dedicar al niño. Yo tengo 21 niños, somos 2 seños. Y entre las dos nos vamos ayudando en esto. Si recibo yo, ella queda con el grupo. Si lo recibe ella, ¿Y el yo tema quedo de con la el grupo. luz? No, ninguno es Ajá. sintético, creo que Ajá, así se llama. porque es otra de las cualidades por ahí el tema de la luz, no sé. Y son por ahí Vivian. sensoriales, luces, ruidos, sonidos,
ensuciarse, a algunos les gusta ensuciarse, a otros que no tocar arena, no tocar barro. Tiene que ver eso, es la parte sensorial. Generalmente ellos tienen algún déficit, puede ser, digamos, o hipersensibles o hiposensibles a la luz. Me ha pasado muy pocas veces, por ejemplo con mi hija, que quiere estar pero sí lo ha tenido. Periodos que apaga todas las luces o quiere estar en la oscuridad, claro. Lo ha tenido. Cuando más chica, más todavía. O sea, no todos los síntomas se dan en todo momento, ni todo es repetitivo en cada uno de los chicos. Cada uno se manifiesta en su momento y tal vez con características distintas, ¿no? Total. Y lo sensorial tiene esa característica, que generalmente es temporal. Generalmente. Yo conocí cuando empezamos este camino, conocí otros sentidos que no los conocía, pues yo decía, bueno, los 5 sentidos, ¿no? Son 7. En ellos está, además de los 5 sentidos que conocemos todos, está el vestibular, que es el del equilibrio, que por ahí se pueden ver en internet, esos niños que por ahí giran, o que les gusta mucho amacarse. Los que se amacan, ese es el sentido vestibular, es el sentido del equilibrio. Y el sentido de la propiocepción es el conocer los límites del cuerpo de nosotros. El sentido de la propiocepción es nuestro límite de nuestro cuerpo. Nos pasaba mucho que mi hija era saltar y querer, era todo intenso, mucha intensidad para chocar, para saltar, y es ese sentido que lo tenía también alterado. Claro. ¿Cómo llegan al diagnóstico? ¿Cómo lo toman? Porque bueno, ahí está esto de cómo hacemos como familia, porque esto va a ser algo desde aquí en más. No es que, bueno, digo, dentro de un mes esto se va a calmar, corregir, no, es algo desde aquí en más, en adelante. ¿Cómo se toma el diagnóstico? ¿Cómo se llega? ¿Y cómo se interpreta en la familia? En mi caso particular, el primer llamado de atención fue que pensábamos que no escuchaba. El hecho de que la llamábamos y no nos parecía que no escuchaba, el hecho de que no miraba a su prima, que es de la misma edad, y esas cosas. Empezamos como que si ella no nos escuchaba. Fue la incluso nos llamó la atención mi suegra y mi hermana. Fueron las 2 personas y no nosotros, los padres. Como que no lo habíamos percibido. Cuando nos empezaron a decir, empezamos a prestar atención, y una de las primeras cosas que dijimos, bueno, tiene algo en el oído. Empezamos a ir a una fonoaudióloga. Y ahí empezó, porque de la fonoaudióloga fue una cosa, surgió la otra, preguntas, y así dimos con una psicóloga, la neuróloga, y así. Es como el común de las cosas que nos suceden como padres. Cuando viene alguien de afuera te dice, che, qué grande que está tu hijo. Y claro, vos por el día a día no te das cuenta, pero está ahí la condición. Tal vez eso es lo que nos pasa en estas charlas. Por ahí son los docentes los que se dan cuenta, un familiar, y uno porque está día a día no lo percibe. Tal cual, en mi caso habían pasado 10 años, digamos, desde mi otro hijo. Se llevan 10 años. Claro. Entonces como que yo decía, ¿cómo era? Esas rabietas interminables, esa manera de jugar rara, no me las cuestioné hasta que empezaron. Las rabietas sí me acuerdo patente que me las cuestionaba mucho porque que ella empezaba a llorar y no había manera de que se calme. Y yo decía, pero no importa, me decía mamá, son las rabietas a los 2 años. Era lo típico, qué sé yo, hablando con alguien o con su pediatra. Hasta que cuando fuimos a la fonoaudióloga me decía, ¿y cómo juega? Y decías, claro, no, esto no está, digamos, esto no me pasó antes. Es como que ahí es como que uno empieza a caer en algunas cosas. Incluso de decir, ay, no repetía más esas cosas que repetía antes. Lo veía a mi hermano en la tele y le tiraba besos y había dejado de hacer eso. Son esas pequeñas cosas que después aprendí o le llamaban pérdida de habilidades, que los padres... Llega un momento que te cae un día la ficha y decís, pucha, ¿cuándo la dejó de hacer? Claro. Sí, hasta hace poquito la hacía. ¿En qué momento dejó? Y yo creo que el tomar conciencia del diagnóstico, Walter, lleva años. Claro. Años. Sí. ¿Por qué? Porque me acuerdo patente que decían, es presuntivo esto, mamá. Esto es un diagnóstico presuntivo, es muy chiquita, falta estimulación, hay que trabajar, la plasticidad del cerebro es muy importante. Y sí, es verdad. Sí. Por supuesto que es cierto. Pero transcurren los años y por supuesto que hay mejorías, muchísimas. Claro. Pero uno se da con el transcurrir de los años, tal vez yo, no sé, me pasó a mí, tal vez soy caprichosa, porfiada, y decía,
esto se va a ir y no, uno al pasar los años empieza a caer en la cuenta de que si ves otros niños de esa edad y no, hay otras cosas distintas y que esto queda, esto es así. Sí. Lo bueno es cuando se ven mejorías, ¿no? Por supuesto. Que vos vas diciendo, bueno, va mejorando su calidad de vida y va mejorando la calidad de vida de los familiares. Y ahí va mi pregunta también, Eli, por el tema de los docentes. ¿Cómo hacemos o cómo hacen ustedes para poner algunos límites, si hay límites que poner, sobre todo cuando, bueno, está toda una realidad detrás? ¿Cómo se hace para el docente para seguir manejando más de 20 chicos en forma paralela con un chico que está en esta condición del espectro autista? De alguna manera aprendés a mediar con el chico, tenés que ceder algunas cosas para que él también ceda, eso lo aprendí. Porque, bueno, observando a cuando iba su maestro, cuando él le agarraba un berrinche, yo sobre todo mi miedo es si estoy sola, ¿cómo hago? No, sí, hay que ponerle el límite. Pero tenés que saber, no es como los otros chicos. Tenés que saber de alguna manera mediar con él y que no es fácil, pero luego lo vas aprendiendo. Y él también, son chicos muy inteligentes, eso es lo que tienen, van aprendiendo también de vos y se empiezan a comunicar de otra manera donde vos ya después ya lo mirás y entendés y él te entienden. Yo les pregunté a las docentes integradoras, viste que Sí. van 2 veces a la semana, si es suficiente, nos decían que es lo que hay y cómo se pueden manejar porque es los recursos que vienen desde el ministerio. ¿Ustedes necesitarían más días de docentes integradoras? ¿Cómo se tratan con eso? Claro, en realidad yo creo que no, que para que el chico tenga todo lo que necesita no es suficiente, dos, porque van y ni siquiera van en mi caso no van toda la tarde, son 1 horita y media. Claro. Porque yo veo que el chico necesita una atención que lamentablemente no se la podemos dar porque también se la tenés que dar a los otros alumnos. En mi caso yo veo que no. Buscás alternativas, por ejemplo, cuando él, en mi caso le gusta mucho escribir en el pizarrón, entonces vos lo mantenés con un fibrón en el pizarrón, o le das plastilina, o lo tenés dibujando, buscás otras alternativas, pero no es suficiente, para mí no. Claro, se necesitaría un poquito más de horas. Se necesitaría un poquito más, sí. Y porque, por ejemplo, en mi caso también, él quiere que estén con él. No es como tu alumno que vos le das una consigna, un trabajito y trabajes solo. No, él quiere que la seño esté con él para trabajar. Te entiende perfecto, pero necesita que estén dedicándole y atendiéndolo a él. Entonces, si él ve que no le están dando atención, te deja de hacer automáticamente si eso no le interesa. Y ahí es donde, bueno, yo recurro a un rompecabezas, una plastilina o dibujar en el pizarrón, porque tampoco lo puedes dejar a la deriva en el aula porque por ahí se enojan, se aburren, quieren salir. Entonces tenés que estar pendiente de todas esas situaciones. ¿Capacitaciones tienen ustedes? No, yo nunca tuve, jamás. Todas las que tuve fue de particulares buscando en internet y ahora sí, este año empezó una de la inclusión que viene del ministerio que trata el tema, pero no como yo quisiera. Claro, no es exclusivo de y TEA. Es virtual, no es exclusivo. Claro. Te quedan siempre dudas, pero donde más aprendes es esto, teniendo la experiencia. Ahí yo aprendí un montón. Claro, O sea, en el día a día. Sí, en el día a día. Esta charla lo que va a hacer es eso, poder darles herramientas a ustedes también, ¿no? Sí. Nosotros sí, dentro de la institución, tuvimos capacitaciones dadas por nosotros tenemos una psicopedagoga que recorre las distintas salas y cuando vos le haces una observación, ella se queda todo el tiempo viendo todo eso que vos le contaste para que después nosotros tengamos en cuenta si tenemos que hablar o no con los papás. Pero sí, siempre tratamos de capacitar. ¿Cómo se hace con un nenito de 2 años, nene, de 2 años, para poder hablar con el papá cuando tiene muchas expectativas creadas, generadas, lo entienden, es difícil de asimilar? Y tuve varias experiencias. Uh-huh. Uno que lo tomaron porque como que la mamá ya había visto cierto comportamiento que le parecían raro porque comparaba con sus otros hijos y ya sabía. Faltaba eso nomás que nosotros dijéramos nuestro punto de vista y hubo otro que sí, que fue muy traumático para los papás. Claro. Es difícil de aceptar. Lo primero es, lo saco de este establecimiento, me voy a otro tal vez, porque son algunas de las experiencias, ¿no? Es así.
debe ser, yo digo que tener niños con autismo es enriquecedor, pero también es muy desafiante. Esto de la puesta de límites con todos los niños nos pasa, y sobre todo con niños con esta condición, Sí. más todavía. Y a esa edad peor, que es la edad Pero de los vos sabés, caprichos. sí, pero vos sabés, Walter, cómo ellos van aprendiendo entre ellos, cómo se van corrigiendo entre ellos. Como decía Piti, vos sos más permisiva. Claro. Vos hay cosas que le permitís, como el deambular, el ir, y cómo sus compañeros respetan eso, que él va a deambular un rato más. Y hoy, a esta altura del año, ya no lo estamos haciendo. A esta altura del año se sientan todos juntos, a la hora de comer saben que hay que sentarse a comer, y lo hacemos. O sea que desde el primer momento hasta ahora, una evolución para mí muy gratificante. Se repite esto que también hablábamos con el curso de Lucio, cómo los chicos se integran, ¿no? Sí. Por ahí los ellos, adultos necesitamos integrarnos a la sociedad, pero los chicos son armas tan puras que comprenden enseguida la dinámica. Ellos son con el otro. Claro. Ellos vos lo ves jugando solo, pero tienen en cuenta al otro. Son tan solidarios, y hablo de 2 años como que tuvieran, no sé. Pero pasa algo en la sala y enseguida se interiorizan qué está pasando, por qué, y vos a todos les explicás. Y él no, la manera de poner límites, él no, muchas veces nosotros, cuando marcamos un no, explicamos después por qué es un no. Claro. Se lo explicamos a todos. Entonces es como que ellos también van aprendiendo del no. Tratamos de decir no siempre no, sino explicar el por qué. Pero a mí los chicos cada vez me sorprenden más. Cuando se está quebrando alguna regla de convivencia dentro de la sala, van directamente y la marcan ellos. Claro, que no se mirá está vos. cumpliendo esto, no estamos haciendo esto. Entonces, para mí, la asistencia al jardín de un niño, él se va a hacer con los demás. Entonces, yo lo veo muy positivo. Creo que por ahí, Vivi, lo que más debe costar en la familia, sobre todo cuando hay hermanos, es que nos tenemos que adaptar. Lo decíamos con Carolina días atrás, el tema de, bueno, esto no se puede tomar, aquello no se puede comer, esto sí, esto no. Es difícil por ahí poder comprender toda la familia, adaptarse, y no solamente los que están adentro del grupo familiar, sino también los que vienen de afuera, ¿no? Los papás, digamos, ambos, marido y mujer, asumimos esto, ¿viste? Lo elegimos. Ahora Claro. El hermano, la liga de rebote. Claro. ¿Por qué a mí? Claro, adolescente, que es en mi caso, ¿no? Y la familia extendida con más razón, qué sé yo, por ahí digo, ay, los vamos a prohibir de esto, y tiene que ser así. Hoy por hoy, por ejemplo, hablando de la dieta, por ejemplo, que nosotros ya empezamos a ver avances en nuestra hija, elegimos la dieta por sobre todo. Entonces, bueno, a la larga la familia entiende, Walter. Sí. El tema es, por ejemplo, qué sé yo, las elecciones de salir o no salir. Claro. Uno pone en la balanza, pero bueno, los padres vamos a hacer, digamos, lo elegimos ciegamente. Esto de la dieta es importante porque ya lo tocamos aquí, el tema de por ahí ir viendo qué alimentos también afectan más al chico dentro de la condición del TEA, algo que no estuvo tratado hasta hace poco tiempo, ¿no? Que se viene hablando de esto de la alimentación y cómo influye, ¿no? ¿Ustedes cómo entran dentro de de este mundo de ver o ir indagando sobre las dietas? Mira, en mi caso personal, la primer influencer fue acá mi compañera de al lado, que yo decía, ¿cómo haces? Nunca lo voy a poder hacer. Ángeles es muy intensa, me hace mucho berrinche, Lucio es distinto, y no. Las palabras de ella eran, ya te va a llegar el momento, ya va a llegar el momento. Por algo biológico de Ángeles, que tiene que ver con su parte biológica, ¿no? Que ya parecía que había una enfermedad ahí, no nos quedó otra opción, Walter. Llegó un momento en el que un médico nos dijo, hay que sacar todo lo que
en teoría, pareciera que le está haciendo mal. Claro. Y lo tuvimos que hacer, digamos, dimos vueltas sobre eso una cantidad de tiempo. Y eso que yo veía los avances, pero yo decía, no, yo no voy a poder, es como mucho, es la conducta y demás, encima esconder todo, ¿cómo voy a hacer si no puedo ir al mercado, no puedo salir a ningún lado? Y llega un momento que nos quedó y lo elegimos, o sea, no nos quedó otra, no lo elegimos, no nos quedó otra opción. Y al pasar el tiempo dijimos, no, vamos por acá porque empezamos a notar muchas cosas. Empezamos a notar que influía en la conducta, además de que su parte biológica, esa parte que estaba como enferma, digamos, se fue mejorando, también empezamos a notar cosas en la conducta. Entonces dijimos, bueno... Por acá es, sí, este es el camino. Sí, uno ve una luz ahí, bueno, listo, vamos por ahí. Nos cuesta, una cantidad nos cuesta. Claro. Que no de afuera dice, ay, bueno, usted, no, cuesta una cantidad. Pero bueno, es la elección del día a día, es levantarse y elegir seguir haciéndolo. ¿Por dónde van? Por el tema de los dulces, de las harinas. Dulces, lácteos, harinas, todo. Bien. Todo lo que pareciera inflamatorio al, digamos, lácteos, azúcar y gluten. Yo preguntaba la otra vez y me decía ella, todos nos tenemos que adaptar, porque sí, claro, no podés poner en la mesa algo que el chico no pueda comer, así que eso es un empezar de todos, ¿no? Sí. Volver a empezar. Y muchas veces también escuchamos esto de decir... últimamente, cuando vos dijiste el tema del mercado y cómo muchas veces entran en crisis en estos lugares o en lugares abiertos, ¿cómo se toma o con qué tensión viven ustedes cuando ven seguramente a gente que está mirando como diciendo, che, ¿por qué no corregís a tu hijo? Obvio que nos pasa, ¿cómo que no? Bueno, ya hace mucho tiempo... Ya creo que no me cuesta tanto como antes. ¿Ha cambiado la sociedad? No sé. ¿Ves que hay un cambio o falta mucho? Mira, cuando la escuchaba a Analía hablar de los niños, me hizo acordar lo que me pasa en la plaza, particularmente. Sí. Que me pasa que mi hija, ella es solamente una hamaca de toda la plaza y es la del medio. Claro. Está ocupada la del medio y ella colapsa. Muchas veces me ha pasado que... por miedo a que ella empiece a gritar, porque la he tenido que sacar de la plaza si estaba ocupada la hamaca, pero porque tampoco daba tiempo yo a que no quería sacar el nene que se estaba hamacando, me parecía injusto. Claro. Con el correr del tiempo me empezó a pasar que yo decía, ya recién llego a la plaza, no me voy a ir, que aguante, que se le pase, no se le pasa, y generalmente los chicos, no sé si está bien o mal, pero los chicos terminan dándosela. Y no sé si ellos terminan entendiendo o se la dan porque ven que ella quiere es y empatía. Tal vez comprenden. Sí, yo creo que es empatía. Y se la terminan dando. Sí, sí, entonces, está bien. Digamos, no es que yo voy y le saco la hamaca, claro. Pero los niños mismos se la terminan dando y bueno, de ese lado sí noto muchísimo. Los chicos entienden más que los grandes. Pero sí. Literal, Walter, me ha pasado y lo hemos visto con mi marido, con mi hijo. Ellos la miran y tomá, después claro. Yo me amaco. No hay manera que ella entienda que otra hamaca puede. Las otras están desocupadas, no. Tiene que ser la del medio. Y muchas veces por ahí los padres dicen, ¿por qué mi hijo tiene que dar la hamaca? Pero los chicos sí entienden. Sí. Qué bueno. Se bajan y se la dan. Así que bueno. En tu caso también es así, los compañeros entienden la situación, son empáticos. Sí, súper empáticos, exactamente. Los chicos se adaptaron perfectamente a él. Es más, muchas veces son los chicos los que ante una crisis van y lo consuelan mucho mejor que yo. Y yo a veces los dejo porque yo veo que lo hacen bien y que logran realmente calmarlo, ¿sí? O por ahí me sugieren, seño, quiere tal cosa. Entonces ellos me van diciendo y me van guiando. Sí, claro. Increíble. O hace esto que por ahí va, por ese lado, qué bueno. Hasta a veces me resulta de que capaz que conmigo no quiere trabajar y yo le digo a tal compañerita que yo sé que tiene afinidad con él, mira, y ella va y se sienta y con ella trabaja. Sí, te resulta un montón. Pero ellos van y lo hacen contento y con naturalidad, como cuentan acá, no es nada que uno está forzando. Los padres entienden de los otros chicos. En mi caso sí, nunca tuvimos problemas, sí entienden. Está bueno. Sí. En tu caso también hay comprensión por parte de los otros padres. Sí,
Yo siempre digo que la salita de dos es el puntapié inicial del jardín y que ellos van a compartir los años venideros, les queda mucho por... Claro. Entonces, el conocerse y el conocerlo hace esto, hace que ellos empaticen, Claro. hace que se cuiden. La ¿Cómo, verdad que cómo sí. van pasando, por ejemplo, hay metas que la docente integradora pone junto con ustedes? Yo no tengo docente integradora. Ah, bien, tenés psicopedagoga en tu Ajá, caso. sí. Y bueno, lógicamente salita de Sí, dos, sí, ¿no? sí, sí. Estamos hablando de un jardín, no hay repitencia, pero Claro, hay algunas metas que ustedes ponen, hasta acá nosotros tiene lo que que llegar. teníamos que hacer era vincular. Ujú, Ahora, afianzar ese vínculo que nosotros tenemos. sí, Y la verdad que estamos de 10 a Mirá nivel. vos. Después, cuando se finaliza la sala de 2, pasa a la otra sala, se articulan las señas Ajá. y vos vas comentando todo lo que se logró. Y la otra docente lo toma como tal. Claro. En el caso de la escuela primaria, ¿cómo es? En febrero, ya cuando nosotros hacemos el plan anual, ahí se pone los propósitos y las metas, en mi caso por bimestre. Lo ponemos con la maestra integradora. Y después evaluamos si se logró eso, lo adecuamos de acuerdo si se logró o no y cómo seguimos avanzando. ¿Sí? Todo se planifica y se deja por escrito todo. Muchas gracias por haber venido, Elizabeth, por gracias. habernos contado tu experiencia y lógicamente por haber dejado este mensaje desde el punto de vista de una docente que todos los días tiene que estar allí junto con este alumno. Muchas gracias. Yo quería decir que a mí me gustó mucho cuando yo me enteré que estaban haciendo esto las mamás porque no sabía y por eso me interesó la invitación desde un principio porque la verdad que me gustaba y se la estaba necesitando. Bien. Realmente. Analía, muchas gracias por habernos contado también tu experiencia desde los más peques, Los salita más de peques. dos. No, gracias a ustedes y desde ahora en más cuenten conmigo para lo que sea. Bien, qué bueno, qué buena actitud eso. Muchas gracias, Viviana, por habernos traído tu testimonio, porque creo que son los testimonios que nos introducen un poco más como sociedad para ir comprendiendo qué es lo que se vive el día a día, que nosotros por ahí lo vemos en esto, en una plaza, en un mercado, Tal cual. pero después, bueno, cerramos la puerta y nos olvidamos. Bueno, no, por favor, a ustedes por la invitación. Y bueno, sí, por supuesto, la idea es compartir testimonios para eso, nada más para que conozcan, no otra idea. Exacto. Carolina, ¿qué evaluación harías de esta mesa? ¿Qué nos podrías decir como cierre? Bueno, Walter, la verdad es que escuchando a las chicas y teniendo, lógico, los años con el autismo, está muy claro justamente lo que se puso sobre la mesa. Está muy claro que desde la persona, desde donde lo sabe, lo dijo Piti, lo dijo Analía y Viviana también. O sea, si la persona conoce, en el caso de los padres de los otros niños, si ellos conocen lo que pasa dentro del salón, lo que pasa con ese niño, hay empatía. Entonces, está muy bueno la apertura desde nosotros, desde lo que vivimos en el día a día, desde los profesionales, desde los docentes, hacer posible transmitir y hacer posible visible esto del autismo, porque está muy claro acá de que justamente cuando la información está, la empatía se puede llegar. Es muy simple. Sí. Entonces, si nosotros vemos de que los niños de por sí, ellos lo integran por naturaleza, nosotros los adultos deberíamos hacer lo mismo, pero eso se logra con la información. Entonces, vuelvo a invitarlos para este miércoles en la primera jornada de Hablemos de Autismo. ¿A partir de qué hora y dónde? A partir de las 20 horas en el Cine Teatro Español. ¿Entrada? Libre y gratuita. Es buenísimo eso y me quedó eso de que la información es poder, que lo repetís y me encanta. Buenísimo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Walter.